Yo le tengo terror a estas presentaciones donde hablan del caballero Jedi extracósmico dotado de una inteligencia y sabiduría sobrehumana, cuando en realidad aquí la única palabra importante es búsqueda. Y la segunda palabra en relación a eso, ¿la búsqueda de qué? La búsqueda de lo espiritual. Entonces esto tiene una historia. Y es real. Creo que fue en el 2017, la última vez que di un curso verano en la Universidad de Boston, antes del COVID, y que estaba en la biblioteca ahí hurgando, mirando lo que hay, y es maravilloso porque uno puede acceder a todos los libros. Y de repente me encuentro con un catálogo de una exposición que era algo así como justamente de lo espiritual en el arte, el nacimiento del arte abstracto, 1890, 1995, y la verdad que me llamó la atención y me puse a mirar y dije, mira, interesante esto, ¿okay? Y ponía el énfasis en justamente cómo una serie de ideas y movimientos espirituales de fines del siglo XIX habían jugado un rol importante inspirando el nacimiento de lo que podríamos llamar arte abstracto o arte no figurativo, que ha sido un tema con el que me he vuelto a reencontrar recientemente, por ejemplo en la Tate Modern de Londres el verano pasado, con una exposición sobre Hilma af Klint, nada que ver con el otro Klimt, aunque se escribe igual, y Pieter Mondrian. Tal vez algunos hayan visto una exposición acerca de lo oculto en el Thyssen el verano pasado. Después vi una exposición sobre Max Beckmann en Múnich hace 1 o 2 años. Entonces, uno de los elementos comunes en todas estas exposiciones es justamente la gran influencia de la búsqueda espiritual de todos estos artistas. Pero en general, cuando uno se empieza a meter en la literatura y descubre, por ejemplo, el movimiento simbolista francés, ¿no es cierto?, queda como un aire de que esto es nuevo y que es un fenómeno de fin de siècle, como dirían los franceses. Pero justamente lo que voy a mostrar es que en realidad tiene raíces mucho más profundas y que va mucho más allá de un estilo o de otro estilo. Y que hay lugares comunes en cuanto a cómo estos artistas describen esta búsqueda y describen lo espiritual. Déjenme con eso como hipótesis y veamos si algo de ello hay. Bueno, el romanticismo alemán, ¿cierto? Que si ustedes se ponen a buscar ahí, casi a veces lo describen como un fenómeno de burgueses aburridos que después de la guerra napoleónica se refugian en sus casas y crean un mundo fantástico y de fantasía. Hay una literatura por ahí que va por ahí. Yo tengo una opinión un poco distinta del tema. Y aquí tenemos una de las grandes figuras, que es Novalis, que en su fragmento dice cosas maravillosas y cuya propia vida está marcada por eventos importantes. Especialmente él tenía una joven amada con la que se iba a casar y que muere. Y él, en vez de desesperarse y paralizarse, transmuta ese dolor en una inspiración espiritual. Es decir, transforma a su amada muerta en una musa. Y eso no hay muchos que yo conozca que han hecho eso. Y es uno de los que más claramente describe este mundo interior espiritual. Y aquí tenemos una de sus citas muy conocida,
pero a veces no suficientemente valorada. El camino misterioso conduce al interior. Es dentro de nosotros y no en otro lugar donde encontramos la eternidad de los mundos pasado y futuro. Miren qué bonito. Para él la poesía es el arte omniabarcante, es decir, no es solo la poesía lírica, digamos. Es decir, el conjunto de las artes es la poesía y lo poético. La poesía cura las heridas infligidas por la razón. Miren qué bonito. Las heridas infligidas por la razón. La filosofía es en realidad nostalgia, el deseo de estar en casa. ¿Qué casa es esa? Evidentemente, si uno ve y descubre a Novalis, es nuestra casa espiritual. Miren, interesante. Tenemos que realmente vivir como protagonistas nuestra vida. Y la segunda cita es la cita más extraordinaria porque define lo que es realmente el romanticismo, que es el tomar lo normal y infundiéndole vida espiritual o descubriendo sus raíces espirituales, el elevarlo. Lo cotidiano pasa a ser extraordinario. Lo conocido pasa a ser misterioso, que es como una manera de decir, yo entro en la vida y todo eso mecánico cotidiano adquiere un sentido. Esta es la gran definición que sería el arquetipo realmente de todo el movimiento romántico, que es un fenómeno primero alemán, pero que después se va a extender por toda Europa. En Alemania está centrado principalmente a través de sus grandes figuras en la primera mitad del siglo XIX, pero después se va a expandir. Y una de sus características, entonces, es algo profundamente espiritual y que postula la necesidad para poder expresar plenamente toda esta vida espiritual de una síntesis de las artes. Es algo, uno de los temas de los que, por ejemplo, uno de los que va a hablar claramente de esto es Wagner con su Gesamtkunstwerk, la obra de arte global, pero que va a ser un tema recurrente que vamos a encontrar hasta principios, hasta los años 20, hasta los años 30, así que va a permear todo. Miren qué bonito la segunda. Todos los juegos sagrados del arte no son más que imitaciones del juego infinito del mundo. ¿Sí? La vida, el lila de los indios. Dios juega al mundo y ese juego se llama Maya. Los misterios más secretos de todas las artes y de todas las ciencias pertenecen a la poesía, es decir, al arte global. Y que esa poesía es la que da sentido y ennoblece al ser humano. Bueno, aquí tenemos, tal vez algunos lo conocerán, a tal vez el más grande pintor romántico alemán, Caspar David Friedrich, un hombre profundamente religioso, que tuvo un evento trágico en su vida, es que su hermano pequeño murió ahogado cuando él era muy pequeño. ¿Sí? El pintor debe pintar no solo lo que tiene delante, sino que también lo que ve en su interior. Y miren la siguiente frase. Si no ve nada en su interior, debe dejar de pintar lo que tiene delante. Si no hay un eco interno de la vida externa, no hay arte. Si el arte no es simplemente escaparse de lo figurativo, de representar las cosas tales como son, pues algunos movimientos lo harán, otros volverán a eso. Por ejemplo, el pensador Ruskin
le va a dar el desafío doble a los prerrafaelitas de, por una parte, no alejarse del realismo, pero por otra parte evocar ese mundo interior. Un desafío muy duro. No es escapismo, y ya veremos ejemplos de los prerrafaelitas. Todo arte auténtico se concibe en un momento sagrado y se alimenta en una hora bendita. Un impulso interior lo crea, miren, interesante y verdadero, muy a menudo sin que el artista sea consciente de ello, algo que volveremos a encontrar en Dalí en una cita que veremos más adelante. Y este tal vez sea el cuadro que todos conocen, ¿no es cierto? Aquel ser humano solitario que se ha levantado por encima de estas nubes y contempla. Todo este movimiento contemplativo del romanticismo. Como ven, hay mucho de soledad aquí, ¿okay? Y de misticismo. En esta montaña solitaria tenemos la figura del Cristo crucificado. ¿Sí? Y es en la noche donde nos acercamos a los grandes misterios, algo que encontraremos también en Hölderlin. Famosos himnos de la noche. Sí, aquí lo que le gusta la antropología es un imaginario nocturno. Y hay una nostalgia de un pasado que alguna vez fue y que es una especie de edad media romantizada, pero de la cual quedan ruinas y queda esta nostalgia profunda. Wagner escribió muchísimo, con lo cual muchos se han apoyado en él e inspirado tanto, digamos, en su obra literaria y su obra reflexiva, y no solamente en sus obras. Y lo que pasa aquí, lo que entra, que es también la gran corriente del siglo XIX, que lo auténtico en el pueblo se manifiesta a través de la mitología, las tradiciones, las leyendas. Entonces ahí nos vamos y encontramos las raíces. El artista del futuro, miren qué bonito, no es el poeta, el actor, el músico, sino la obra en sí. Y miren la siguiente frase, los que conozcan el Parsifal van a ver cómo se integra el cristianismo místico y el budismo. De la sabiduría surge la comprensión. De la comprensión, la compasión. De la compasión, el amor. Solo los hombres fuertes conocen el amor. Solo el amor incluye la belleza. Solo la belleza puede producir arte. Si la belleza existe. El amor de los débiles entre sí solo puede producir la satisfacción de sus apetitos inferiores. Como ven, hay un vuelo místico, hay una aspiración hacia algo que es patrimonio de toda la humanidad. Y este es un personaje que ustedes no conocerán, por eso lo he puesto aquí, pero para que vean un poco cómo todo esto tuvo gran movimiento e impacto. Y esta es una capilla que la pueden encontrar en uno de los museos en Alemania, en Karlsruhe, y que va a integrar elementos, llamémosle religiosos cristianos, con mitología germánica de tipo wagneriano, con otros elementos curiosos que van a ver. Verán los elementos geométricos, ¿sí? Los sólidos platónicos. Esto evidentemente son motivos místicos cristianos.
mezclados con elementos astrológicos y con temas de la mitología germánica. Lo que quiero hacer aquí es mostrar. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con esta gente, pero los quiero mostrar a través de sus propias palabras, a través de sus propias obras, y donde claramente se ve una búsqueda. Que uno busque no significa que siempre encuentre, o que si es capaz de expresar lo que encuentra, pero que hay un sentido de una búsqueda de algo espiritual trascendente. Es un tema que va más allá del tiempo y de justamente los estilos, y que ahora digamos, hubo otros movimientos espirituales como la teosofía que influenciaron a un par de artistas como Kandinsky, que escribió sobre ello, y al arte abstracto. Es algo realmente que permea a un horizonte mucho, mucho más largo. ¿Okay? Porque nosotros hoy utilizamos esto es religioso, porque hemos separado lo religioso de lo espiritual. Entonces casi también como una excusa para negar lo espiritual, ya que es religioso. En vez de ver lo espiritual, que utiliza distintos cánones de las distintas religiones para hablar de temas comunes al ser humano. Bueno, aquí yo soy un gran fan de esto, así que por lo menos esta charla les sirva para conocer que esto existe. Ustedes conocerán los grandes paisajes, tal vez de Thomas Cole, de la llamada Escuela del Río Hudson, y de la primera mitad del siglo XIX. Pero Thomas Cole nos legó estos 4 cuadros que vamos a ver, que se llama El viaje de la vida, con textos explicativos. Y cada uno tiene el tamaño de una pared. Es decir, no esta pared es gigante, un poco más pequeña, pero más grande que la pantalla. Es decir, para que se den un poco cuenta del tamaño de estos cuadros y algunos de los elementos explicativos. Bueno, ¿qué vemos? Una barca guiada por un ángel que lleva un bebé que surge de una caverna misteriosa, y todo eso Thomas Cole nos lo va a describir. ¿Sí? Tenemos un viajero, el niño, el ángel, el río. Un niño está a salvo en una barca guiada por un ángel, que es su ángel guardián. Todo está en calma, todo es optimista. Hay un origen misterioso. El mascarón de proa sostiene un reloj de arena que representa el tiempo. El mascarón, el tiempo, y eso somos nosotros en nuestra primera etapa de nuestra vida. Y ahora ya en nuestra juventud nos lanzamos hacia el horizonte de nuestros sueños. Y ahora ya tomamos el rumbo de nuestra propia vía. Somos nosotros los que ahora guiamos nuestra barca. Ahí está el ángel. El joven se agarra firmemente al timón mientras el ángel le observa y le saluda. El entusiasmo y la energía del muchacho se hacen evidentes. A lo lejos, un castillo, yo diría de sueño más que fantasmal, se cierne en el cielo. Y ahora vienen las tribulaciones de la vida madura. Ahí está escondidito el ángel en los cielos. Es un río tormentoso. No controlamos la barca en nuestra vida y nos acordamos de nuestro rezo de niñez.
porque nos vamos por lo rápido y creemos que nos vamos a despeñar. Las tribulaciones de la vida adulta. El río se ha convertido en un terrible torrente de aguas bravas. La cálida luz del sol de la juventud se ha nublado con cielos oscuros y tormentosos. ¿Qué nos dice Cole? Los problemas son característicos del periodo de la virilidad. En la infancia no hay preocupación. En la juventud ningún pensamiento desesperado. Es solo cuando la experiencia nos ha enseñado las realidades del mundo que levantamos de nuestros ojos el velo dorado de la vida temprana, que sentimos una pena profunda y duradera. Y en el cuadro el tono sombrío como de eclipse. ¿Ven? Pero algún día llegaremos al fin. Y miren lo que pasa aquí. No sé si se puede apagar las luces un poco las del frente. Miren, todo lo externo desaparece. Solo está la luz. Y vamos a ver al anciano que se funde con la luz. Así ya no hay árboles, no hay paisaje externo. Solo la luz espiritual. El hombre ha envejecido, ha sobrevivido a las pruebas de la vida. Las aguas se han calmado, el río fluye hacia las aguas de la eternidad. El mascarón de proa y el reloj de arena han desaparecido. Hemos llegado a nuestro fin. A lo lejos un ángel desciende del cielo, mientras el ángel de la guarda se cierne cerca haciendo un gesto hacia el otro. Ya no hay elementos externos. ¿Es esto cristiano? ¿Es esto católico? ¿Es protestante? Da lo mismo. Yo diría que es universal. Se viste en los ropajes culturales, llamémosle un cristianismo místico. ¿Okay? Como estamos en Estados Unidos, esto es siglo XIX, esto no es, digamos, católico. Es protestante, es espiritual. Bueno, a fines del siglo XIX tenemos un movimiento que se llama el del arte simbolista. Hoy día no vamos a hacer historia del arte, simplemente dar un contexto y mostrar que el tema es una constante continua. Y están estas pomposas declaraciones, hay un manifiesto. Sí, hay que expresar una idea que es subjetiva. La idea a su vez no debe dejarse ver despojada de los suntuosos ropajes de salón, de las analogías extrañas, porque el carácter esencial del arte simbólico consiste en no acercarse nunca al núcleo concentrado de la idea en sí. No es un arte explícito, es un arte sugerente. Es decir, vamos hacia, hay una distancia, no podemos captar la esencia, pero sí podemos sugerir estas ideas primordiales. Y luego tenemos el movimiento de los prerrafaelitas. Ahí tienen, estos son los, vamos a ver un cuadro de cada cual. ¿Okay? Vamos a ver acuérdense en qué orden va. No me acuerdo todo de memoria en orden, pero vamos a ver los temas. Hay temas que vuelven a Dante, al Renacimiento, van a ver la famosa pintura del encuentro de Dante con su musa inspiradora.
Pero quisiera que por lo menos se fijen en La luz del mundo, el tercero. Y el cuarto, La muerte de Arturo. Que son probablemente algunos que hayan visto. Entonces, como ven, nos sumergimos en un mundo evocador. Entramos también plenamente en la literatura, Ofelia. Todos estos artistas se inspiran mutuamente los unos a los otros. La muerte de Ofelia, Shakespeare, Beata Beatriz, La luz del mundo, La muerte de Arturo, ¿cierto? Y se lo llevan a Avalon. Volvemos al tema de la mitología. ¿Es simplemente un escapismo de la revolución industrial? Que normalmente como se interpreta. ¿Quién sabe? Lo que sí es una invitación a un espacio interno silencioso en el que se ven y se perciben otras cosas. Este cuadro lo conocerán todos. Este también. Bueno, y quiero presentar una obra específica para mostrar justamente una línea de pensamiento continuo. Porque esta obra de Klimt, Gustav Klimt, el llamado friso Beethoven, que está en el Museo de la Secesión del 1900 en Viena, les recomiendo visitarlos. La última vez que fui, uno podía escuchar simultáneamente la novena sinfonía de Beethoven. ¿Por qué? Porque es la inspiración para este cuadro. Y la novena sinfonía de Beethoven está basada en un texto de Schiller, la famosa Oda a la Alegría, que es un himno a la fraternidad universal. Entonces, Schiller, Beethoven, aparece entre medio Wagner y tenemos a Klimt. ¿No es cierto? Nosotros siempre tomamos un hachazo y queremos separar a los artistas entre sí, separar los estilos, a ver tú dime exactamente cuál es tu estilo, dime cuál es el otro, y eso no es vida. Justamente los grandes artistas se fertilizan mutuamente, y eso es el gran tema que encontramos especialmente en el siglo XIX, como un poema, ¿no es cierto?, se transforma en música, los famosos Lied, a partir de ahí alguien pinta un cuadro, es decir, hay un gran movimiento en que si alguien ha captado algo profundo, eso fertiliza todas las artes. Bueno, este es el friso Beethoven, que este no es su ubicación original, pero donde está ahora. Está basado en la interpretación de Wagner de la novena sinfonía de Beethoven. Es un cuadro que mide 30 metros de largo y celebra la eterna búsqueda de la felicidad de la humanidad. Muestra a la humanidad y su esfuerzo por vencer a fuerzas hostiles como la enfermedad, la necesidad, la intemperancia, para encontrar finalmente la felicidad eterna a través del arte. Y aquí tenemos la representación
de las fuerzas oscuras que acechan a la humanidad. Son parte del friso, representado por esta figura de este tifón, las gorgonas, la enfermedad, la locura, la muerte, las grandes catástrofes. Y tenemos a la humanidad que le va a rogar a este caballero, lo ven ahí de dorado, y que tiene la espada delante, es un caballero de la armadura dorada para que la proteja. Van a aparecer estas figuras aéreas flotantes y finalmente la búsqueda de la felicidad simbolizada en esta mujer con una niña. ¿Sí? Para llegar a este abrazo alquímico, y ya verán por qué le llamo abrazo alquímico, de abrazar a la humanidad entera, tal como plantea el himno a la alegría en la 9ª sinfonía. Todos los hombres serán hermanos, alle Menschen werden Brüder. Que curiosamente es un tema que ya va, porque Beethoven ya había trabajado cuando era muy joven. Entonces uno ve cómo hay temas recurrentes en la vida de estos artistas. Es un tema que ya había transformado en música cuando era muy joven. Bueno, ¿y qué ventaja tenemos con Kandinsky? Que es explícito y que nos ha legado un libro, ¿no es cierto?, acerca de la espiritualidad en el arte. ¿Sí? Ahora no es el único, pero yo diría es el más conocido y el más explícito. Dice las cosas con una gran claridad. Bien. El artista tiene que tener algo que decir. Porque su deber no es dominar la forma, sino adaptarla a su mensaje. Sería interesante ir a muchas exposiciones ahora que le digan, bueno, a ver, ¿usted qué lee acá? Si a uno no le dan una sesuda explicación, la verdad que me dicen, no mucho, yo he ido a muchas exposiciones. Y a veces me asombran algunas de estas sesudas post-interpretaciones. La verdad que si uno no tiene nada que decir, ¿por qué no dedicarse a otra cosa? Hay tantas cosas útiles que uno puede hacer en la vida. O tenemos el movimiento, ¿no es cierto?, de vanguardia, llamado Jinete Azul, de principio del siglo XX, inspirado en parte en este cuadro de Franz Marc. Y vamos a ver primero un Kandinsky que otros como Chagall se van a inspirar de elementos tradicionales de su Rusia nativa, aunque esto ya está en esa transición. Pero aquí tenemos uno de sus cuadros, llamémosle tempranos, claramente inspirado en el folclore ruso, también será mucho los cuadros de Chagall. Pero tenemos esta cita de Kandinsky que a mí me parece muy interesante. El color es el teclado. Los ojos son las armonías. El alma es el piano de muchas cuerdas. El artista es la mano que toca, tocando una tecla u otra para causar vibraciones en el alma. Y, como ustedes saben, y será uno de los temas justamente de las vanguardias artísticas, aparece el poder del color en sí mismo como uno de los temas de investigación. El color es un poder que influye directamente en el alma. El color provoca una vibración psíquica. El color esconde un poder aún desconocido pero real. Y como aquí está apareciendo el arte abstracta, de todas las artes la pintura abstracta es la más difícil. Exige saber dibujar bien, tener una gran sensibilidad para la composición y los colores y ser un verdadero poeta. Miren lo interesante.
Esto último es esencial. Y miren, digo, aquí lo interesante de Kandinsky es muy explícito. Esta importantísima chispa de vida interior es hoy solo una chispa, es decir, algo incipiente. Estamos infectados de materialismo, de desesperación, de incredulidad, de falta de propósito ideal. La pesadilla del materialismo que ha convertido la vida del universo en un juego malvado inútil aún no ha pasado. Tiene el alma que despierta todavía en sus garras. Es terrible leer esto 100 años después. Qué descripción más objetiva. Solo una débil luz brilla como una pequeña estrella en un vasto golfo de oscuridad. La vida espiritual a la que pertenece el arte, o podríamos decir el verdadero arte, es un movimiento complicado pero definido y fácilmente definible hacia adelante y arriba. El movimiento de la experiencia puede adoptar diferentes formas, pero en el fondo se atiene al mismo pensamiento y propósito internos. Y aquí tienen que imaginar un triángulo. La vida del espíritu puede representarte en un diagrama como un gran triángulo de ángulo agudo dividido horizontalmente. Tenemos un triángulo y lo dividimos. Y mientras más cercano al vértice, menos espacio hay. Cuanto más bajo el segmento, mayor es su anchura. Pero este es un hombre que tenía esperanza de que el triángulo entero se mueve hacia arriba y hacia adelante y que va ensanchando su base. Es decir, que donde antes había solo uno, ahora hay más. En el vértice del segmento superior se encuentra a menudo un hombre y solo uno. Así permaneció Beethoven, sí, triste, en vida solitario e insultado. Pero con el tiempo, ese camino que han abierto los grandes artistas pasan a ser algo que podemos compartir muchos. En cada segmento del triángulo hay artistas. Cada uno de ellos que puede ver más allá de los límites de su segmento es un profeta para los que le rodean. Si un verdadero artista ve antes, como un Prometeo, y comparte esa visión con los demás. Miren qué bonito es alimento espiritual. Este alimento es ofrecido por los artistas y por este alimento el segmento inmediatamente inferior extenderá mañana sus manos ansiosas. Esto está de lo espiritual en arte, libro recomendado. Y veamos algunos cuadros ilustrativos de ya el Kandinsky en plena época de arte abstracto, donde especialmente está explorando el tema de los colores. El capítulo de los colores es magnífico. Como ven, hay un elemento naif. Aquí no, si a uno le presentase este cuadro, también uno pensaría más en Chagall que en Kandinsky, en San Jorge. Y aquí ya entra la especulación y reflexión de la forma geométrica y los colores. El círculo es la síntesis, combina lo concéntrico y lo excéntrico de las tres formas primarias, en la que apunta más claramente a la cuarta dimensión. Y ahora
ensayos geométricos donde van predominando distintos colores. Ahora esto, cuando uno lo ve después de leer el capítulo de los colores, va tomando otra connotación. Triángulo pitagórico, la tetractis, y ya que hablamos, por cierto, de Chagall, donde claramente, evidentemente, el misticismo judío y la espiritualidad jugaron un rol muy importante, y es interesante cómo Chagall, siendo judío, va a reinterpretar los temas místicos cristianos. Este me encanta. El profeta Jeremías siendo visitado por un ángel. Si alguna vez van a París y van a la antigua Ópera Garnier, a ver las preciosas pinturas del plafón inspiradas en la flauta mágica de Mozart. Qué bonito. Y nos vamos acercando, evidentemente, al surrealismo. Y lo que el surrealismo hace es darle importancia al mundo psicológico interno. Y a ver si tú un día puedes explicar eso un poco. Y tú una cita de Jung que voy a traducir, que ella tiene un excelente curso sobre Jung que le recomiendo en nuestra plataforma de Universitas. Los sueños son imparciales y productos espontáneos de la psiquis inconsciente, fuera del control de la voluntad. Son de naturaleza pura. Nos muestran de manera directa la verdad natural y por ello tienen la posibilidad, mejor que cualquier otra cosa, de retornarnos una actitud que está en relación directa con nuestra naturaleza humana básica. Cuando nuestra conciencia se ha alejado demasiado de sus raíces. Miren ahí, un personaje que le devuelve lo propio, es una lectura de Chagall. Y el matrimonio alquímico, en sus distintas formas humanas y más espirituales, es uno de los grandes temas de Chagall. Estas son las figuras tradicionales de la alquimia, el matrimonio alquímico. Y habíamos visto una poco antes, acuérdense, homenaje a Apollinaire, que es uno de los grandes personajes del movimiento simbolista. Y no vamos a dejar fuera algunos personajes muy queridos para nosotros. Bueno, aquí van a aparecer distintos personajes y manifiestos y todo, pero a mí me ha dejado pensando esta última frase. ¿Sí? Cuando el hombre decidió imitar el caminar, inventó la rueda que no parece una pierna. Al hacerlo estaba practicando el surrealismo sin saber.
para darle vuelta a la frase. Y Guillaume Apollinaire es uno de los grandes teóricos, una de las personas que no quizás encontramos. Evidentemente nosotros no pensamos en surrealismo, pensamos en André Breton, y los surrealistas hablan de las fuerzas psíquicas, de un descenso vertiginoso dentro de nosotros mismos, de la iluminación sistemática de los lugares ocultos, el oscurecimiento progresivo de todos los demás lugares, el perpetuo divagar en las profundidades de la zona prohibida. Deporte de riesgo. Esta me encanta. Esto, con esta ya no podemos quedar. Y Dios dijo, ven al borde. ¿Sí? Ven al abismo, al borde del abismo. No puedo, tengo miedo. Llegar al límite, no puedo, me caeré. Ven al borde. Fui al borde y Dios me empujó y volví. Sin poetas, sin artistas, todo se desmoronaría en el caos. No habría más estaciones, no más civilizaciones, no más pensamiento, no más humanidad, ni siquiera más vida. Y la oscuridad impotente reinaría para siempre. Los poetas y los artistas juntos determinan las características de su época y el futuro se adapta dócilmente. Ustedes dirán, ¿qué hace nuestro amigo de siglos antes aquí? Bueno, se darán cuenta que él fue uno de los grandes inspiradores del surrealismo. Nuestro amigo Bosch, ¿no es cierto? El Jardín de las Delicias, que pueden visitar en horario, no sé, de 9 a 6 en el Prado, y que está lleno de imágenes alquímicas. Y nuestro amigo y queridísimo Salvador Dalí. La única diferencia entre un loco y yo es que un loco cree que no está loco, mientras que yo sé que no está. Y la segunda frase, acuérdense, ¿se acuerdan que les dije que había algo y que lo iba a referir al final a Dalí? Una frase al principio, que yo no sepa el significado de mi arte no significa que no lo tenga. ¿Se acuerdan del artista que a menudo es inconsciente de su propio proceso creativo? Ni en la genialidad, como el tiempo transcurre. ¿Ven a las pequeñísimas figuras ahí? Parecería sacado de una película de ciencia ficción tipo Dune o El Señor de los Anillos o cualquiera de estas. El dalinístico. Miren qué maravilla. Es un dodecaedro, el simbolismo del hombre pentágono. Esto está en la National Gallery en Washington. Y un par de citas para terminar. El arte es la revelación de fuerzas y entidades ocultas que son la verdadera sustancia del mundo. El artista es un ser espiritual que tiene la capacidad de traer a la luz estas entidades invisibles. La verdadera obra de arte nace misteriosamente del artista a través de una visión interior. Gauguin
cierra tus ojos para que primero puedas ver la pintura con un ojo espiritual. ¿Te acuerdan de otras citas similares que hemos visto? Luego abre los ojos y piensa en lo que has visto. Y Hilma af Klint, esta es la mujer que hoy se reconoce como una de las predecesoras del arte no figurativo, con las pioneras de arte abstracto. El conocimiento que llegará será dado en formas visuales, y aquellos que tengan el don de ver serán los primeros en recibir. Y Piet Mondrian, hubo una exposición dedicada a ambos en la Tate Modern el año pasado en Londres. El arte y la vida se deben fusionar. Se debe entender que el arte, al igual que la vida, es una revelación espiritual. Y Rilke, el arte es la confesión de que la vida no es suficiente. Y esto es para demostrarle que si uno hace preguntas inteligentes a ChatGPT, tal vez se sorprenda de lo que dice, porque miren cómo lo que ha puesto al final. Estas citas reflejan la concepción de que el arte es un medio para explorar y expresar lo espiritual, proporcionando un canal para acceder a dimensiones más profundas de la experiencia humana. Eso no lo escribí yo, no está nada mal. Bueno, gracias.